Decíamos en el comienzo que Puyaro anunció que la convención constituyente comenzará el 14 de julio, un día antes de un nuevo aniversario de mi natalicio. Será la más moderna y novedosa de la República Argentina, dijo Puyaro. Vamos a hablar a continuación con el diputado nacional de la Libertad Avanza y también electo convencional constituyente o convencional reformador, según el término más adecuado, Nicolás Mayoraz. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, hay fecha para el inicio de la Convención Constituyente, bien digo, que derivará en la nueva Constitución, la Constitución reformada. ¿Qué opinan desde la Libertad Avanza? Y la verdad que no nos sorprende este proceso de llevar, digamos, a toda la oposición a los empujones. Lo empezó desde el momento mismo que se dio la ley en la legislatura, en ese trámite express que tuvo Puyaro, en el cual no hubo ningún tipo de discusión previa, ni en la legislatura ni de cara a la sociedad, ¿no? Entonces tenemos hoy un proceso que continúa de esta manera. El gobernador no ha escuchado a la oposición, que en forma unánime le hemos dicho que no era conveniente hacerla en julio, que ese proceso que nunca se dio de mostrar la Constitución o lo que se quiere hacer a la sociedad no lo hizo. No lo hizo antes y no lo va a permitir hacer ahora porque estamos entrando ya en una etapa electoral, y así que hacerlo en julio nos pareció siempre que era una medida totalmente desatinada. Así que bueno, lo que decíamos se cumplió, ¿no? Ahora, poniéndome en el lugar del puyarismo, uno podría decir, bueno, yo gané la elección de candidatos a convencionales reformadores, yo pongo las reglas. Se lo puede pensar así. La democracia, de alguna forma, es la imposición de la opinión de las mayorías sobre las minorías. Uh-huh. Sí, por un lado vos decís eso, pero yo te digo, votó el 55% de los santafesinos, de los cuales más del 10% votó en blanco o anuló su voto, es decir que hay menos de un 50% de la sociedad que fue a votar o que votó alguno de los candidatos, y Puyaro sacó 17% de los votos de los santafesinos. O sea, una constitución que tiene que representar a todos carece de la legitimidad necesaria, porque no han ido a votar o porque no han votado al partido que sacó esta mayoría, ¿no? Además, con un trámite engañoso e inconstitucional, que estamos cuestionando la justicia, porque si vos vas al sistema Don puro, él no obtuvo ni tendría nunca esa mayoría que hoy está reclamando, ¿no? Y además el proceso constitucional me parece que es un proceso donde sí hay que buscar diálogo y hay que buscar consenso. Entonces, si en algo tan mínimo como es la fecha de realización de la convención, donde no está en juego absolutamente nada, ya muestra cuál es su postura de no dialogar y de imponerse por el número, que en realidad no necesitaba, porque la ley misma que echa su medida dice que el Ejecutivo toma la decisión, ¿no? O sea, ya la tenía de antes en la ley esta opción de decidirlo, y ha hecho ejercicio lo que le dio la ley en su momento, que dijimos, una reforma constitucional hecha a su medida. Uh-huh. Ustedes perdieron la elección con Puyaro y, bueno, a decir verdad, también el sector de la diputada Amalia Granata, la diputada provincial en este caso, que también fue como candidata convencional constituyente. No son pocos los que dicen, si hubieran aunado fuerzas, si hubieran unido fuerzas, quizás el resultado hubiera sido diferente y le hubieran hecho partido, hablando en términos futbolísticos, a Puyaro. Entre ellos, una de las que piensa de esa forma es la diputada provincial libertaria Silvia Malfesi, que dijo: la falta de unidad entre Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad debilitó una fuerza que podría haber sido decisiva. ¿Coincidís con ese análisis o no? No coincido para nada. En todo caso, lo que se dirimió aquí es quién lidera ese espacio, y la verdad es que la Libertad Avanza ha demostrado que tiene esa mayoría que por ahí Granata reclamaba tenerla en la representación, y quedó a la vista de los resultados quedó en claro que no es así, ¿no? En todo caso, Granata tendría que haber mostrado su interés o su intención de ir en una fuerza en unidad, pero bueno, nunca hubo tiempo para hacer ese planteo, ni del lado de ella había ninguna intención, más allá de la que puede haber tenido Silvia Malfesi, pero Silvia Malfesi no es la que lidera ese espacio, ¿no? Uh-huh. Hay representantes del gobierno nacional, lo pongo explícitamente, Santiago Caputo, que se ha mencionado en varias oportunidades, tiene relación con Granata y banca en ese sector.
lo que en la práctica contribuiría a esta idea de desunión, si uno quiere, del centro hacia la derecha, ¿no? O de los votos importantes que podrían hacerle oposición férrea a Puyaro. No, ese es un relato que de alguna manera ella alentó, como lo hizo hace un año y medio atrás, diciendo de que ella era amiga del presidente y que bueno, que tenía el apoyo del presidente. Quedó claro en forma inmediata cuando el Partido de la Libertad Avanza obtuvo su reconocimiento, que se presentó listas, y es la única representación de Milei en la provincia de Santa Fe, es el espacio de la Libertad Avanza, y Santiago Caputo no ha tenido en eso ninguna intervención ni a favor o ni en contra del armado del partido que encabeza Karina Milei a nivel nacional. Todo lo demás son especulaciones que no tienen ningún sustento. Bien, ustedes perdieron, pero bueno, ¿cuál va a ser la agenda? Fueron electos convencionales constituyentes. Vos, de hecho, ¿cómo va a ser la agenda? ¿Con qué agenda van a ir? A sabiendas de que, bueno, enfrente está Puyaro, obviamente. ¿Puede darse en este sentido alguna suerte de alianza no ideológica, pero sí circunstancial o estratégica con el peronismo, por ejemplo? ¿Se lo puede pensar de esta forma? Mirá, para nosotros no decimos que perdimos, en todo caso fue nuestra primera elección y si uno mira los resultados, el primero que perdió fue Puyaro, porque perdió más de 550.000 votos de lo que fue la elección última que hubo, que lo llevó gobernador. Nosotros no tuvimos representación, la Libertad Avanza en la última elección, en consecuencia para nosotros fue todo ganancia y estuvimos a un punto de quedar en el segundo lugar, lo cual para nosotros fue una excelente elección. Ganamos en el distrito más importante de la provincia, que es Rosario, así que para nosotros fue todo para festejar. Encontrar consenso con el kirchnerismo lo veo muy difícil. Podemos llegar a tener posiciones comunes en cuanto a que en esto puntualmente coincidimos en que no era el momento, Julio, para hacer la reforma constitucional. A lo mejor seguramente tendremos posturas coincidentes en otros temas, pero ideológicamente no veo puntos de contacto con el kirchnerismo para nada, ¿no? ¿Cuál va a ser su agenda, la agenda de temas que ustedes quieren imponer en el debate? Mirá, lo primero para nosotros es dejar en claro lo que decimos y venimos diciendo desde siempre. Puyaro ya tiene el número de hacer lo que él quiere y ya tiene escrita la Constitución, la reforma constitucional. Entonces va a ser todo un circo donde Puyaro va a jugar como que conversa, pero en realidad no va a ser absolutamente nada de eso. Lo nuestro, la participación de la oposición es una participación testimonial, pero Puyaro ya ha mostrado jugar ni de conversar, y realmente en un tema tan importante como la reforma constitucional pierde la legitimidad que podría haber tenido, ¿no? Lamentablemente. Nosotros vamos a insistir con lo mismo que dijimos desde el primer día, los ejes que teníamos con la reforma constitucional, que ya Puyaro se negó y se va a negar, ¿no? Entonces el primer punto, que era la reforma del sistema de la legislatura, llevarlo a un sistema unicameral, que él se niega, dice que no se puede, cuando en realidad no es que no se pueda, sino que no quiere, porque es parte de la casta política que él representa y que son sus socios, ¿no? Bueno, entonces, esa discusión no la va a dar, ¿no? Y lo mismo otros temas que para nosotros nos parecían importantes debatir y discutir, que los vamos a llevar. El tema de la autonomía municipal para nosotros es un avance, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, en el sentido que hay que delimitar perfectamente cuáles van a ser esas funciones y esas potestades que van a tener los municipios autónomos, si no la fiesta de la autonomía la termina pagando el contribuyente y no nos parece que eso sea correcto. Vemos como algo muy peligroso porque Puyaro no le está poniendo en la ley no aparece ningún freno o ningún tipo de límite a esa autonomía municipal. Nos parece preocupante. Lo mismo con el tema de la reducción del gasto público, del gasto político, no hay ningún tipo de freno en la posición del gobernador, y lo que vimos que viene haciendo en su mandato de aumentar impuestos y crear impuestos, seguramente lo vamos a ver en la reforma constitucional, ¿no? Gracias por estos minutos, Nicolás. Gracias a vos, un gusto saludarte. Adiós.